Quinto día del curso del básquet latino. Hoy diserta el entrenador argentino Santiago Belsa, oriundo de Mar del Plata, de la cantera de Peñarol de Mar del Plata, con pasos por Liga Nacional con el club que nombré, Bahrein, y actualmente está en Dorados de Chihuahua en la Liga Profesional de México. El tema que va a dar es inglés técnico. Santiago, bienvenido y muchas gracias por tu predisposición para disertar en el curso del básquet latino. Bienvenido y gracias. Te doy la palabra. Bueno, gracias. Bueno, gracias a vos y bueno, a todos en BHI por la invitación a hacer estos módulos. Y bueno, nada, es realmente un gusto estar y sobre todo también compartir este tiempo que vamos a compartir con otros entrenadores, con otros colegas y también obviamente formar parte del gran plantel de entrenadores que han conformado para estas charlas, que la verdad es de lujo. Bueno, lo he venido comentando con varios de ustedes. La verdad que me parece una propuesta súper interesante. Arranco entonces sí, voy a hacer, fundamentalmente voy a hacer todo con una presentación, con un PowerPoint, como para ir acompañando lo que vaya a decir. Las preguntas las dejamos para el final, tengo entendido, así que bueno, eso, cualquier cosa, manéjense como sea más práctica que yo. Si querés, Santiago, podemos hacer que levanten la mano y vayan preguntando a medida que vas avanzando, como vos quieras. Lo podemos dejar para lo último. Dale, perfecto. Yo no tengo problema. Perfecto, yo no tengo problema con las interrupciones en líneas generales, con lo cual si quieren hacer eso, levantar la mano, que vos los habites, háganlo, no hay problema, porque por ahí si no se pierde un poco el hilo de alguna pregunta o algo que esté comentando, yo prefiero Claro. eso, por ahí le queda alguna duda de movida y no esperar al final, que por ahí se Dale, hacemos pierda un así. poco. Los interesados en preguntarle algo a Santiago, que Así que levanten la bueno. mano y... Bueno, el tema entonces que, sí, No, decía que para los que están perfecto, los bien. participantes, Eh, que ah, levanten la mano, llega con delay por eso, que levanten la mano y que te vayan preguntando, ¿sí? Te dejo. sí, perfecto, bien. Bueno, entonces, como decíamos, el tema es el inglés técnico para entrenadores, que, bueno, vamos a comentar, es una herramienta que me parece que hoy en día es súper necesaria para los entrenadores y, bueno, comentar antes que nada cómo fue ese camino que al idioma junto al inglés y cómo lo vamos a ir utilizando. Me figura que tengo conexión inestable, así que espero que sea todo bien. Hablar hoy va a ser qué son y qué no son los módulos que voy a estar dando, ¿sí? Como para liquidar también dudas o expectativas de entrada, cuál es mi experiencia y mi relación con el idioma, la importancia de saber inglés, estrategia del uso del inglés en equipos, algunos errores, cómo resolver dudas o cómo mejorar. Bueno, y un comentario más sobre algo que a veces se da mucho, que es esto de cuestionar a algunos interlocutores que a veces nos funden cuando hablamos de inglés aplicado al básquet. Bien, lo primero es qué son los módulos y qué no son, y esto es algo que lo he hablado bastante, lo he hablado con Marcelo sobre todo, porque bueno, van a ser 3 módulos. La realidad es que, a ver, el inglés no es un saber, como, no sé, como cuando uno ve una clínica y aprende cómo defender el pick and roll o cualquier otra cosa que pase en una cancha de básquet, sino que el inglés es una habilidad, ¿sí? Entonces el inglés se practica, el inglés se trabaja, es como si yo les propusiera no sé, jugar al básquet en 3 módulos. La verdad es que nadie va a salir jugando al básquet después de 3 módulos en los que me expliquen cómo jugar al básquet. Sí, creo que puede ser una herramienta como para ayudar, para que sirva un poco de disparador, para que sí, por ahí se liquiden algunas dudas. Vamos a ver, obviamente, mucho vocabulario, todo el que pueda, pero la realidad es que es un tiempo limitado y es lo primero que tuve que asumir. Yo, de hecho, durante la cuarentena estuve dando clases de inglés para entrenadores y ahí sí era otra cosa, que era ya producidos, una carga muy alta, 5 horas semanales, o sea, 1 hora todos los días. Entonces, esa es la práctica que por ahí sería algo más parecido a lo ideal.
Lo que sí no es esto, es una clase en la que yo voy a terminar, no sé, el tercer módulo y vamos a ir todos hablando inglés, porque sería mentirles. Esto obviamente es un trabajo que lleva tiempo, es como cualquier otra habilidad precisamente. ¿Sí? Entonces eso quiero aclararlo de entrada. Sí, no tengo ningún problema en resolver cualquier duda que tengan, en ese sentido voy a ser lo más abierto que pueda y no escondo nada, pero bueno, pero sí quiero aclarar eso de entrada. Para repasar, si bien ya algo comentaron, no sabía bien si lo iban a hacer o no, así que bueno, mi experiencia, sobre todo también, no solo la experiencia mía de lo deportivo, sino también con respecto al inglés. Yo comencé formándome cuando era chico en un instituto privado de inglés, estuve 12 años, ahí es donde uno tiene un poco esa suerte, porque uno por ahí no sabe que va a necesitar el inglés cuando ya cuando tiene una profesión de adulto, y sin embargo tengo la suerte de que mis padres me quisieron enviar para que aprenda inglés. Bueno, la verdad que me fue bien con eso, al punto que luego quise estudiar inglés en la universidad, quise estudiar traductor de inglés, había tomado esa decisión incluso antes de que me convoquen ahí en Peñarol, como me habían comentado. Yo empecé a trabajar en las formativas de Peñarol, pero bueno, yo había tomado la decisión de estudiar traductor de inglés. No que tenía alma de profesor, irónicamente, y bueno, eso sí lo hice por 7 años, la verdad que terminé estirando bastante la carrera, no la pude terminar y ahora voy a contar por qué, pero bueno, se me estiró bastante justamente porque el básquet empezó cada vez a entrar más en mi día, y la verdad es que, bueno, no es que le perdía interés, pero sí le estaba poniendo mucho al básquet, y bueno, va a derivar en donde estoy ahora, ¿no? Pero bueno, fue un poco esa la historia, y por eso también tengo por ahí algún conocimiento extra con respecto al idioma, que por ahí otros entrenadores no, es una mezcla medio rara. Conozco un par de otros entrenadores que también estudian traductor de inglés. Después también en un tiempo hice una de estas experiencias que le llaman, por lo menos donde yo estaba, le llamaban Work and Travel, ¿no? Que son estas experiencias de 4 meses para viajar a Estados Unidos, donde uno va, trabaja y bueno, y en el medio obviamente tiene contacto con gente de allá, y en mi caso me servía para mejorar un poco, para perfeccionar un poco la pronunciación, para pulir un poco aspectos del idioma, y creo que me vino bastante bien. Después sí, bueno, obviamente trabajé en equipos formativos en Peñarol durante esos años, y en 2014, que es un poco ya que aparece, a través del Loro Maffei, por eso hoy preguntaba si estaba el Loro, porque fue la verdad gracias a él, literalmente gracias a él, porque, bueno, la historia es que él pone un aviso de que buscaba un asistente para la Liga de Bahrein, y estaba buscando un entrenador que era bahreiní, o sea, trabajaba allá. Para el que no conozca, es un país que está al lado de Arabia Saudita, es una isla, todo el país es una isla, es muy, muy lindo, pero bueno, también es medio raro, medio atípico, es muy lejos, obviamente, y bueno, puso una oferta laboral donde se buscaba un asistente. Los requisitos eran saber editar con video y saber inglés. Y bueno, yo los reunía, la verdad que mandé el currículum, pero más de caradura que de otra cosa, porque yo dije, bueno, atrás mío van a venir 20 entrenadores más con mucha más experiencia. Yo tenía 26 años en el momento y nada, experiencia en equipos profesionales, con lo cual no me hacía muchas ilusiones, pero bueno, justo se dio que por la época, porque era octubre, fines de octubre más o menos, ya los entrenadores que por ahí trabajan en equipos profesionales ya todos tenían trabajo. Entonces, y bueno, obviamente también es muy lejos y hay que cumplir ese requisito también, ¿no? El de saber inglés, el de dominar el idioma. Y bueno, al final se ve que no hubo tantos, creo que peleamos el lugar ahí entre algunos pocos, y bueno, terminé yendo ahí en temporada. Ahí la verdad eso me sirvió mucho para, bueno, es un país árabe, se habla en árabe, pero hablaba mucho inglés, es un canal, tiene mucho, bueno, más que nada por el turismo, es medio el estilo de Dubái. Y ahí obviamente tuve que, si bien yo ya sabía inglés a esa altura, sí tuve que especializarme un poquito más con todo lo que era el vocabulario específico de básquet, o sea, el inglés aplicado al básquet, porque ahí sí me di cuenta que, bueno, que por más que uno pueda hablar, pueda desarrollar una conversación con normalidad, sí, para estar en una cancha de básquet, para dar indicaciones o para hacer ciertas cosas, necesitaba algunas herramientas extras. Así que eso traté de perfeccionarlo tiempo. Después sí, bueno, al otro año ya vuelvo al país, estuve una temporada en el TNA, en la segunda categoría argentina,
después las últimas 4 en Peñarol de Plata, en la primera categoría. Ahí más que nada sí usé el inglés, sobre todo haciendo intérprete para los entrenadores en jefe, yo ahí trabajé asistente, y bueno, muchas veces se requería, por no decir, sí, en realidad casi todas las veces, porque la verdad que por justo trabajé con entrenadores que no dominaban tanto el idioma, se sentía más cómodo dejándome que yo fuera el intérprete, y bueno, ahí sí, imagínense, en una liga como la de Argentina, con tantos extranjeros, era de suma importancia ese rol. Y bueno, hoy en día estoy trabajando en México, acá la verdad se habla muchísimo inglés, sobre todo en esta zona, y a ver, la Liga de México, para el que no sepa también, permite hasta 4 extranjeros, y además se permite que jueguen como nacionalizados los extranjeros, con lo cual la verdad que se habla bastante inglés. Acá sí creo que noto una diferencia respecto a Argentina, de parte de los entrenadores y de los jugadores, que todos hablan un poco más de inglés que en Argentina. Pero bueno, la verdad que es totalmente necesario, y en parte sé que eso también me trajo acá, porque obviamente quería alguien que pudiera también ayudar a ser de intérprete y que no tenga que estar diciendo todas las cosas 2 veces, ¿no? Una en español y otra en inglés. También trabajé bueno, en un combine en Filadelfia, ahora algo de eso voy a comentar. Pero bueno, todo eso sería un poco el resumen de mi carrera, y sobre todo poniéndolo en perspectiva con el idioma. Bien, el primer tema que me gustaría tocar es la importancia de saber inglés, que al margen de que puede ser un poco obvia, tomé esto de referencia porque la verdad que, bueno, fue hace poco, esta nota salió, como ven ahí, el 8 de junio de este año, y la verdad que bien podría haber sido la portada de la presentación si no fuera porque es todo texto. Pero bueno, cuenta, no sé si alguno vio esta nota sobre la Oveja Hernández, que tuvo una oportunidad ahí muy cercana de trabajar en la NBA. La importancia de saber inglés tiene que ver con lograr mejores oportunidades laborales. En parte, bueno, ya conté mi experiencia, que fue la de que gracias al inglés yo inicio mi carrera en equipos profesionales, y gracias a eso después me fueron llegando otras ofertas, y un poco hizo empezar a girar la rueda. Así que eso, obviamente, bueno, ya está bastante claro, pero este caso, el de la oveja, la verdad que fue tremendo, porque fíjense, y acá sí voy a pedir permiso para leer, que esto por ahí no se hace una presentación, pero lo sigo un poco. Dice: no es fácil conseguir info de sitios porque hay un recelo muy grande por los últimos escándalos que se hicieron públicos. El último fue cuando se filtró que Filadelfia iba a ser la primera franquicia en reducir sueldos durante la pandemia, pero según lo que pudo averiguar Página 12, el principal motivo por el cual Oveja no se quedó con el puesto fue su inglés. El perfil de Sergio estuvo muy bien valorado, preocupó un poco su manejo del idioma, más que nada para la dinámica del día a día. No era lo suficientemente fluido. Fue lo único que se animó a decir una fuente dentro de la franquicia. Fíjense que, a ver, esto obviamente, bueno, estamos hablando de un grandísimo entrenador como es Sergio Hernández, uno de los mejores que tenemos en Argentina, y fíjense que incluso hasta para alguien con un montón de prestigio y con un montón de títulos ganados y una capacidad tremenda, a lo que obviamente sería el punto máximo de su carrera, que ya de por sí es brillante, pero sería un paso más, que era la NBA. La verdad que me llamó muchísimo la atención, bueno, que salga esto. Sé que él habla inglés, pero bueno, no a ese nivel, quizás al nivel requerido, y bueno, fíjense qué diferencia puedo hacer hasta para alguien que ya de por sí está en un lugar, y pasé y comencé a trabajar en el profesionalismo, sino que también incluso para gente en niveles muy altos, esto termina siendo importantísimo. Así que, bueno, queda claro que brinda más oportunidades laborales mejores siempre, así que ese tiene que ser, creo que el motivo número 1 para tratar de perfeccionar el idioma. Estoy viendo, habría una pregunta, estoy viendo, o... bien, perdón, estaba leyendo el chat. Bien, otro ítem por el cual me parece que es importante saber inglés, de dominarlo un poco, es que mejora la calidad de la capacitación nuestra. Nosotros como entrenadores estamos siempre necesitando capacitarnos, estamos necesitando adaptarnos a cómo va cambiando el juego. El juego, la verdad, que es uno de los que más cambia, si uno se pone a pensar tanto en tendencias, un montón de cosas. Y bueno, creo que todos hacemos ese trabajo. De hecho, esto es parte de una capacitación, ¿no? Esta charla y todas las
las que van a dar mis otros colegas, entonces creo que eso lo tenemos en claro todos, pero me parece que saber inglés te da una ventaja porque te permite, por un lado, por ejemplo, y esto lo vengo haciendo desde hace tiempo también, te permite, por ejemplo, ver clínicas en otros idiomas, ¿no? Te permite ver clínicas en inglés, que hay muchas, sobre todo las de niveles muy altos que suelen ser habladas en inglés. Y después también te permite, también por ella en un segundo plano, porque no estoy diciendo que uno tenga la obligación de hacer esto, pero en mi caso me permitió hacer experiencias como la que están viendo, que bueno, pude presenciar entrenamientos del NBA, pero fue gracias a tener charlas con otros entrenadores que estaba visitando. Yo originalmente iba a visitar un ahí en la zona de Filadelfia, y bueno, gracias a tener charlas, poder entablar conversaciones con entrenadores allá, terminé llegando a que me inviten a entrenamientos del NBA, y obviamente imagínense las cosas que no, así que eso también sin dudas abrió puertas para mí. Y son súper abiertos. Yo siempre digo, los entrenadores de Estados Unidos, uno a veces por ahí por desconocimiento cree que, bueno, que es como un mundo muy cerrado. Quizás la NBA obviamente sí, porque, bueno, es la NBA, es la mejor liga del mundo, pero, y ahí sí me acuerdo que, bueno, tenías que entrar con invitación, era todo muy protocolar, muy solemne, pero sí las universidades, por ejemplo, no tienen problema en compartir. De hecho, me veían a mí como alguien que los podía ayudar, porque hubo un entrenador que hasta antes de comenzar la práctica me presentó con los jugadores, claro, porque los jugadores que egresan de esas universidades, luego quizás los puedo llamar yo para que trabajen en la Liga de Argentina, que era en la que trabajaba en ese momento. Entonces, ellos son súper abiertos con respecto a lo que hacen y cómo trabajan, así que eso también es otra ventaja. Perdón, ahí está. Y después, obviamente, saber inglés, dominar el idioma, permite un mejor desempeño. A ver, es muy útil que el entrenador no tenga que estar diciendo el entrenador es jefe, ¿no? Hablando desde mi rol como asistente, que es en el que trabajé en los últimos años. Es muy importante que el entrenador pueda, o sea, que no esté perdiendo tiempo y que él hable de corrido y yo esté haciendo de intérprete al mismo tiempo, o que a veces puede estar resolviendo una duda a la par de él, como es el caso de esta foto, por ejemplo, que ahí estamos jugando, o sea, ahí no es un tiempo muerto ni nada por el estilo, sino que por ahí a la pasada, Gaby Picato o cualquier otro de los entrenadores con los que trabajé me decían, fíjate que este jugador hizo mal esta jugada o que se la confundió, corregíselo, lo con él. Y bueno, me tocaba hacer estas cosas, así que no quise traer un ejemplo para no herir susceptibilidades, pero he visto y tengo grabado, lo he hablado, lo he comentado con algunos entrenadores que estaban haciendo las clases de inglés conmigo durante la cuarentena. Hay entrenadores que por ahí yo he visto en tiempos muertos que por ahí no pueden decir la palabra que corresponde o no pueden expresarse como deberían hacerlo para marcar una jugada, para hacer un sistema que estaban dibujando ahí en la pizarra, y porque el mensaje no fue claro. Entonces, esto es importantísimo, y obviamente también va a estar claro que nos va a ayudar mucho a la hora de hacer nuestro trabajo. Estoy viendo. Se corta. Bien. ¿Qué se cortó? A ver, ¿se escucha bien ahí? Sí, por ahí. No sé, dígame, con que me digan un sí, me alcanza. Bien. Bueno, si no, cualquier cosa, y alguna cosa la verdad. Bien, pasamos un poco a la estrategia del uso del inglés en el contexto de un equipo. Es decir, al margen de las palabras, al margen de lo que sepamos o cómo lo decimos, sí quiero ir un poco más a lo macro antes de tocar ese tipo de temas, que por ahí los voy a dejar un poco más para los módulos que siguen. Ahí se escucha bien, perfecto. Perdón, Bien, algunas consideraciones a tener en cuenta para manejarnos dentro del contexto de un equipo. Siempre mantener a los extranjeros juntos o lo más cerca posible para que nada se pierda en el camino. Esto también parece una pavada, pero a veces ellos, por ejemplo, en un tiempo muerto, y permiso, vuelvo a la diapositiva anterior, ellos se van a sentar donde pueden porque vienen de jugar, están con las revoluciones muy altas y llegamos al tiempo muerto y bueno, a veces se sienta uno en una punta, el otro en la otra, perdemos tiempo hasta
que nos reacomodamos, entonces siempre es importante cuando comienza la temporada, siempre pedirles este tipo de cosas. No sé si lo ven ahí, o sea, acá tenemos a los dos extranjeros, el otro no estaba, uno que es este que está acá, que se sentaban juntos siempre, trataban de ponerse cerca. Lo mismo cuando estamos en el vestuario. En el vestuario también siempre tienen o sea, yo les pido que se pongan todos juntos como para poder estar yo hablando una vez y bueno, que nada se pierda, porque como les digo, donde se pierde una parte del discurso, por ahí ya se puede malinterpretar o ellos pueden tener alguna indicación del entrenador. En el vestuario, entonces, como decía, el segundo ítem, puedo armar un triángulo si son tres. Esto me pasó mucho en la última temporada. Bueno, como les decía, en Argentina, hoy en día, bueno, el reglamento de algunos años cambió y ahora uno puede tener una cantidad ilimitada de extranjeros, que por ahí suena un poco loco, porque nadie en la práctica termina usando a todo un equipo con jugadores extranjeros, pero sí hay un promedio de entre 3 y 4, a veces en algunos equipos, llegó a haber hasta 6, creo. Lógicamente no todos van a estar hablando inglés, pero sí terminan siendo muchos, y bueno, hay que organizarse con este tipo de cosas. Yo armaba un triángulo, como les decía, o sea, yo me sentaba, perdón, no sé si lo van a ver ahí, le puedo poner permiso, solo para poner el ejemplo. Yo me paraba, o sea, yo me ponía en un lugar acá y teníamos una silla acá adelante donde escuchaba uno, otra silla acá y otra silla acá, y entonces de esa manera en el vestuario, o sea, yo quedaba equidistante, ¿no? a todos, que de nuevo parece un detalle menor, pero no lo es, porque de esa forma yo me aseguraba que todos escuchaban lo mismo. En todo caso, si yo levantaba la voz para los tres igual. Este no me veía, el que estaba acá adelante, pero me escuchaba, o sea, yo estaba a su espalda, que eso también muchas veces sirve, es bastante útil. Bien, sigo entonces. Bueno, siempre hay que pensar cómo puede ser el sonido, ¿no? En canchas ruidosas o con poco espacio puedo utilizar interpretación susurrada, es decir, yo me ubico detrás del banco de suplentes. ¿Sí? Esto, por ejemplo, nos pasaba mucho, bueno, en algunos partidos, algún partido por ahí con mucha gente, en Mar del Plata puntualmente, en Peñarol nos tocaban, por ejemplo, los clásicos contra Quilmes, y ahí sí había mucho ruido, la gente cantaba mucho, entonces ahí sí en esos casos yo me iba a parar por acá detrás del banco. También a veces te pasa cuando hay poco espacio en algunas canchas, y directamente uno susurra, es una técnica de interpretación. Obviamente yo no susurraba porque sería demasiado exagerado, yo podía hablar normal, pero bueno, me aseguraba que me escuchaban, o sea, me paraba ahí un poco detrás de la oreja de ellos. Pero eso también muchas veces sirve, sobre todo para resolver ese problema con el sonido. Pues hay que estar atento en cualquier momento que nos necesiten durante el partido, que también uno subestima esto, pero a veces uno está concentrado en otras cosas y de repente está el extranjero buscándote o mirándote dentro de la cancha porque por ahí algo no entendió o le falta algún dato o algo, y se va a querer comunicar con vos, con la persona que él sí sabe que habla inglés. Eso me pasaba bastante también, entonces siempre hay que estar muy atento a eso. Y si hace falta o si nos lo piden, puedo omitir algo que diga el entrenador disimuladamente. Esto me pasó con un entrenador puntual con el que trabajé, que a veces por ahí necesitaba hacer un comentario que incluía, quizás no de forma muy positiva al extranjero, ¿no? Hablando sobre el equipo. Entonces él mismo durante su discurso él iba diciendo, bueno, porque tenemos que mejorar, no sé, el pick and roll, el decía muy a la pasada, decía por ejemplo así, tenemos que mejorar, esto no se lo digas, y seguía hablando, y esto no se lo digas era la marca para mí, como intérprete, para disimular, digo yo, porque la verdad es que o sea, yo no podía quedarme callado. Si yo me callo, el extranjero se da cuenta que yo estoy omitiendo algo, entonces yo trataba de rellenar por ahí, parafraseando lo que ya había dicho o algo por el estilo, haciéndome un poco el tonto, porque bueno, el entrenador quería hablar de él, pero sin que él se diera cuenta. Entonces, eso también es raro, pero me acuerdo que fue útil por lo menos para esa ocasión, y después lo hablé con el entrenador, pero me pareció un recurso que puede llegar a ser útil, ¿no? Idealmente no deberíamos estar hablando mal de nadie del equipo, pero a veces pasa. Después, bueno, en tiempos muertos también cuando el entrenador habla, esto es radio también, y me lo han preguntado bastante, sobre todo los entrenadores que ya están trabajando como asistentes y a veces tienen que estar haciendo intérpretes en los tiempos muertos. Cuando el entrenador habla hay que evitar el estilo indirecto, es decir, lo que en inglés, para los que por ahí saben algo de inglés, se llama reported speech.
hay que evitar decir, o sea, esto sería el equivalente a decir, el entrenador dice que, o él dice que, tal cosa, tal otra. Yo tengo que ser la voz del entrenador en ese momento. Yo me convierto en él de alguna manera, porque si no lo hago, me va a hacer cometer errores o complicar mi discurso necesariamente. Porque si después el entrenador dice, es lo que yo les pido, yo siempre tengo que estar convirtiendo todo y tengo que decir, es lo que él pide. Y bueno, en inglés, para los que ya por ahí manejan algo en inglés o los que pueden llegar a recordar algo de clases en algún otro momento de sus vidas, saben que, por ejemplo, no es lo mismo si el sujeto es I que si el sujeto es he, she o it, ¿no? Porque eso va a cambiar la desinencia, de tal cosa. No, yo me convierto en entrenador. Es lo mismo que pasa en todos lados, lo que pasa es que no nos damos cuenta por ahí. Porque cuando uno lee los subtítulos en una película, en una serie, los subtítulos no dicen, él dice que tal cosa. Los subtítulos son las palabras de ellos. Y yo sé que son subtítulos, o sea, yo sé que esto es lo que está diciendo la otra persona. Entonces, si yo acostumbro al jugador extranjero a hablar en primera persona, él lo va a entender perfecto. O sea, no es que se le va a generar una confusión y va a creer que el asistente está dando indicaciones o algo por el estilo, porque es muy raro. Entonces, eso hay que tratar de desecharlo de entrada y hablar siempre en primera persona como hable el entrenador. Después, bueno, algunas cosas más en general, tratar de aportarles buenas referencias sobre personas, es decir, sobre jugadores o sobre equipos, porque ellos no suelen conocer nuestra liga o los jugadores que forman parte de ella. Les voy a poner un caso bien típico que pasa mucho. Por ahí estamos preparando un partido y el entrenador habla de algún jugador que es muy conocido. No sé, hagamos de cuenta que en Peñarol jugamos contra Regata de Corrientes y el entrenador se pone a hablar de Paolo Quinteros. Entonces dice, bueno, porque acá Paolo va a hacer esta salida, ya ni siquiera decimos Quinteros, decimos Paolo por ahí. Y hablar, bueno, a ver, en otros casos obviamente podríamos llamarlo por el apellido, pero hay veces que hasta pasa eso, hasta decimos ya Paolo, por ejemplo, en el caso de él, y ya todos sabemos de qué Paolo estamos hablando. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Por ejemplo, cuidado cuando Paolo hace la salida de tirador, yo debería decir algo como watch out when number 13 comes off screens, ¿no? Una cosa así, o sea, number 13, ahí es la palabra clave, ¿no? Que Paolo lo tengo que reemplazar por la referencia para el extranjero que no lo conoce. ¿Quién es Paolo? Bueno, el jugador número 13 de ese equipo. A veces también puedo usar otra referencia que no sea necesariamente el número de la camiseta, y esto va más que nada porque a veces ni uno se las acuerda, o por ahí todavía como no trabajó tanto sobre eso, por ello todo eso lo vuelco en el último informe que hacemos de scouting, no el número de la camiseta, entonces a veces no te lo acordás, bueno, podés darle la referencia desde la posición. ¿De qué juega? Juega de escolta, bueno, le digo el escolta titular, el escolta suplente, lo que sea, y eso le va a ayudar al jugador a ponerlo un poco en órbita y que él entienda de qué tipo de jugador estamos hablando. A veces también le puedo hacer un comentario muy breve sobre qué tipo de jugador es. Por ejemplo, le puedo decir el escolta suplente que es tirador, algo así. De esa manera lo ayudó mucho, lo mismo con equipos, porque a veces también decimos, bueno, porque, no sé, vamos a jugarle no sé, a cualquier equipo, a Hispano, que es rival directo, y ya todos sabemos quién es hispanoamericano en Argentina, en la Liga Nacional, pero un extranjero no tiene ni idea, no sabe ni qué equipo es Hispano, ni dónde queda, nada. Entonces, ese tipo de cosas también brevemente se las tengo que tratar de aclarar, o le tengo que aclarar que sí es un rival directo en ese caso, por ejemplo, para que ellos se ubiquen mejor sobre la situación. Hay que tratar de ponerse un poco en la piel de ellos y tratar bueno, de pensar qué les pasaría si a uno le tiran nombres así al azar. Después sí, con el tiempo los van conociendo, obviamente cuando ya les juegan una o dos o más veces, ya hasta ellos mismos aprenden los nombres, así que ya deja de ser un problema, pero inicialmente siempre hay que tratar de usar bien ese tipo de cuestiones. Incluso, no solo para la preparación de partidos, sino incluso durante el juego. Porque también pasa durante el juego, en los tiempos muertos, que por ahí el entrenador tira los apellidos así al aire, y bueno, tengo que tratar de ayudar al jugador para el que estoy interpretando. Después, otro ítem que tenemos es evitar interpretar chistes o expresiones coloquiales. Esto, bueno, muchas veces pasa. Pasa sobre todo porque, bueno, por ahí está muy suelto el entrenador, está hablando y por ahí hace algún comentario así, en tono jocoso, alguna expresión coloquial, informal, o hasta a veces algún insulto. Ahora voy a comentar algo de eso también. Pero bueno, hay que tratar de evitar interpretar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque básicamente el humor es una cosa que es muy particular de cada lugar.
Es decir, lo que puede ser un chiste en mi país puede no ser no ser un chiste en otro lado, y no solo puede no ser un chiste, sino que hasta puede ser, no sé, todo lo opuesto, una falta de respeto. Entonces hay que tratar de evitar eso, salvo que yo esté muy seguro de lo que esté diciendo. Sí tratar de hacer alusión a lo que esté diciendo el entrenador, pero a veces pasa que por ahí está hablando de manera muy informal, y bueno, yo no tengo que caer en decir algo literalmente porque puede no tener ningún sentido, y eso va a hacer que el jugador pierda el hilo de lo que estábamos diciendo, o te repregunte, o algo por el estilo, y bueno, se pierda la comunicación y termine siendo una mala comunicación. Me ha pasado trabajar con entrenadores que por ahí hacían mucho ese tipo de cosas, que puede ser un buen recurso, desde lo comunicacional puede ser un buen recurso para quizás para generarle algo al jugador, o para quizás mantenerlo atento, ese tipo de cosas. Pero bueno, pero cuando uno está hablando en otro idioma, ahí sí tiene que ser un poquito más cauteloso con todo eso. Después, bueno, como otro ítem, no hace falta imitar la intensidad de la voz del entrenador, es decir, si el entrenador grita, yo no tengo que estar gritando a la par de él, pero sí tenemos que tratar de imitar lo más posible los cambios en los tonos y las connotaciones del discurso. Esto incluye expresiones vulgares, que es un poco lo que les comentaba. Es decir, si el entrenador, por ejemplo, está haciendo un reclamo y, por ejemplo, bueno, me ha pasado, y perdón, y me voy a tomar una licencia y voy a instar a hacer esto, ¿no? De mencionar algún insulto, pero si el entrenador quiere reclamarle al equipo y, por ejemplo, dice, muchachos, tenemos una paja tremenda, que en español, en Argentina, es una expresión vulgar, y obviamente estaríamos hablando de que los jugadores están siendo vagos, de que no están poniendo esfuerzo, de que no están dando lo mejor de sí. Bueno, entonces ahí yo tengo que tratar de buscar alguna frase que pueda tener esa connotación, la de que ellos están siendo vagos, pero si el entrenador usó esa palabra, usó una mala palabra, dárselo a él. Entonces, muchas veces las malas palabras sirven justamente como para generar algo en la persona que me está escuchando, para que ellos quizás entiendan que el entrenador esta vez se enojó de verdad, a diferencia de, no sé, de otras veces. Entonces, ahí es donde yo tengo que tratar de respetar eso. No, si bien, o sea, no les digo que se armen un diccionario de insultos, pero bueno, pero ahí hay que tratar de seguir un poco eso. En ese caso, por ejemplo, si uno dice, muchachos, tenemos una paja tremenda, podríamos decir algo como, guys, we're being lazy as fuck. No, una cosa así, o sea, tengo que meter el fuck, tengo que meter alguna palabra así fuerte para que al jugador le despierte lo mismo que nos despierta en español, que es, hey, este entrenador está insultando, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Se enojó? Entonces tengo que tratar de generarle eso sin necesidad de, en este caso, como le decía, estar gritando o estar haciendo algo que él también esté haciendo. Sí, por ahí los tonos, eso sí, porque los tonos van a ayudar a que se interpreten un poco por el discurso, es decir, no hablar como un robot. Después, bueno, siempre tengo que tratar de ser lo más fiel posible al discurso original, que era parte de esto que estábamos comentando, ¿no? Que si el entrenador se está mostrando enojado, tengo que tratar de demostrarlo también con algunas sutilezas que pueda llegar a tener el idioma. Después tengo que tratar de evitar agregar cosas que no se hayan dicho, salvo cuando estoy 100% seguro de lo que digo y de que eso que estoy diciendo suma para el equipo, le suma al jugador, ¿no? Como les decía, por ejemplo, si el entrenador habla de Paolo Quinteros, yo sé que es un excelente tirador, bueno, le puedo hacer esa referencia rápida de que, aparte de qué camiseta usa, lo de la camiseta también tiene que ver con el tema de que el jugador lo primero que va a ver cuando esté en la cancha es el número de la camiseta, entonces lo va a encontrar rápido y se va a ubicar rápido en esa situación. Pero al margen de qué camiseta uso o en qué puesto juega, ahí también yo le puedo agregar una referencia de qué es lo que hace en la cancha. Entonces, de esa manera, si yo le digo, no sé, estamos diciendo, cuidado con Paolo cuando sale cuando hace salir de tirador, podría decir algo como, watch out with number 13, who's a really great shooter, ¿no? Ese who's a really great shooter, ¿no? Que es un muy buen tirador, lo puedo agregar ahí, cortito, lo puedo agregar en el medio, y después sí sigo con el comentario que estaba haciendo el entrenador. Y ahí en ese caso estoy seguro de lo que estoy diciendo porque no le estáis faltando a la verdad y lo estoy ayudando al jugador. Pero bueno, si no tengo esa claridad, hay que evitar agregar cosas que no se estén diciendo, porque si no le estaría faltando a la fidelidad de lo que dice el entrenador. Después, otro ítem es evitar omitir información importante, intentar tener por síntesis, no siempre voy a poder decir todo lo que se dijo.
Esto pasa mucho, pasa sobre todo cuando el entrenador por ahí está hablando y el entrenador jefe está hablando así de manera muy, muy suelta, y fíjense a la velocidad que estoy hablando yo ahora, o sea, estoy hablando a una velocidad que nosotros los hispanohablantes entendemos, pero la verdad que si tuviéramos que decir todo esto en otro idioma, es difícil que no se pierda absolutamente nada. Entonces, tengo que tratar de saber distinguir qué es la información importante y qué información por ahí puedo decirla o de otra manera, o por ahí puedo quizás saltearla porque yo sé que no va a ser clave para el fin que estamos persiguiendo con lo que esté diciendo el entrenador. Sí, por ejemplo, importantes los números, tratar de números cuando un entrenador los comenta o los lee. Cuidado con irse al otro extremo. También me ha pasado trabajar con entrenadores en absolutamente todos los rubros estadísticos de un equipo, y bueno, trataba de ir a algunos seguros, y si no agarraba alguno, no puedo estar pensando, uy, ¿qué sería? Tengo que seguir de largo, tengo que avanzar, porque si no, me voy a perder lo que sí. Sí, pero bueno, hay que tratar creo que la práctica te da un poco ese ejercicio, y también obviamente el trabajar dentro del equipo hace que yo sepa qué es lo importante y qué no, porque yo manejo la misma información y el mismo vocabulario que el entrenador en jefe. Y después, otro hito a recordar siempre, que es muy incómodo que alguien, ¿no? Si somos los intérpretes de los jugadores, o si hablamos inglés, ayudar a que el jugador se sienta parte del equipo. Y acá un poco, bueno, usé esto de referencia, ¿no? Esta foto, esto era en Bahrein, justamente el que está de espaldas es el entrenador en jefe, y ahí estoy yo, en el fondo, con el que es el único extranjero del equipo, que era senegalés, pero hablaba inglés, y bueno, el que hacía de intérprete era uno de los jugadores del equipo, y la verdad es que a mí me pasaba que cuando no teníamos a alguien que estuviera así permanentemente diciéndonos todo lo que se estaba diciendo, porque a veces el mismo entrenador hablaba en inglés, entonces, y venía entre los dos idiomas, entre árabe e inglés, pero había momentos en los que por ahí no escuchábamos nada de inglés, y la verdad es que es muy incómodo no saber de qué se está hablando. Tratás de guiarte por todo lo que es la gestualización y todo, bueno, todo el lenguaje corporal, pero la verdad es que ahí es donde a mí me ayudó mucho la experiencia de Bahrein, bueno, como vieron, fue la primera mía en el profesionalismo, para entender que siempre que puedas ayudar a que un extranjero se sienta un poco más cómodo, se sienta un poco más parte del equipo, tengo que hacerlo. Porque la verdad que lo sufrí cuando esto de que alguien no te esté haciendo intérprete, y bueno, la verdad es que no es nada cómodo, nada agradable. Vamos con algunos errores comunes que se suelen cometer cuando hablamos el inglés. Ya nos ponemos un poco más específicos al margen de cómo lo utilizamos en el contexto de un equipo. Vamos sí a algunas cosas que se suelen hacer mal, que solemos cometer como errores en el discurso en inglés. Solemos tener problemas de pronunciación. También solemos tener problemas con los falsos amigos, que ahora ya les voy a decir qué es, para los que no lo conocen. También problemas con palabras que son similares. Los calcos y los préstamos también. El vocabulario, que a veces no lo manejamos por completo. Y después algunos errores también, caemos en algunos errores por malas traducciones de algunas palabras, o de algunas frases, o palabras que se utilizan mal. Bien, con respecto a la pronunciación, a ver, algunas palabras, ahí tengo comunes con 2N, perdón. Algunas palabras uno las termina utilizando mucho, y bueno, es importante que uno las sepa usar bien. Una cosa que aprendí justamente también ahí en Bahrein, en mi primera experiencia en el profesionalismo, era que el entrenador hablaba en inglés y no hablaba un inglés perfecto. Y esto también grábenselo, porque, a ver, uno puede haber estudiado más inglés o menos, pero realmente para manejarse en el contexto de un equipo no hace falta hablar un inglés perfecto, sino sí saber dar con las palabras claves. Eso es lo que le va a interesar al jugador. Sobre todo porque el jugador también va a tener algo de empatía con nosotros y entiende que no somos hablantes de inglés nativo, entonces ellos también van a hacer su esfuerzo por entender, pero nosotros tenemos que también hacer nuestro esfuerzo por, aunque sea, dar con las palabras claves, porque si no damos con esas, ellos ahí sí ya las oraciones van a perder mucho de sentido. Entonces sí, tratar de tener cuidado con ese tipo de cosas. Saber aprender el vocabulario específico de básquet. No importa si nuestra gramática no es perfecta, pero sí tratar de dar con las palabras claves. Entonces, algunas palabras que estas las saqué sobre todo de
de las clases que estuvimos haciendo en estos meses, que estuve haciendo con otros entrenadores, que por ahí hay algunas palabras que se dicen mucho y no las sabemos pronunciar, y es una pavada, pero imagínense si yo le digo a alguien, no sé, le digo a alguien que tiene que hacer mejor una recuperación defensiva, y le digo, hace mejor la recuperación. Y ya esa palabra recuperación, si yo digo recuperación, o sea, si la pronuncio con la sílaba tónica puesta en otro lado, ya suena muy raro. Entonces, ahí es donde yo tengo que preocuparme por pronunciar bien las palabras, porque no da lo mismo. No da lo mismo decir una palabra de una manera o de otra, por más que en mi cabeza suenen parecido. Porque, bueno, pero yo la leí parecido, o yo la dije parecido, y no da lo mismo. Algunas que marqué, que por lo general siempre los entrenadores tenían mucho estos errores, y se dio con entrenadores de distintos grupos. La primera palabra, obviamente, bueno, que la conocemos por las posiciones en la cancha, ¿no? Que sería la palabra que está en point guard, por ejemplo, ¿no? Guard. Y ahí, por ejemplo, guard, no, la U no se pronuncia, la U ahí es como si fuera muda, y fíjense que ahí es donde le digo, si uno dice, ya suena raro, parece, ahí es donde voy a confundir al guard, ¿no? También como guard es defender. Cuando le pido a alguien no sé, defende a fulano, yo le diría, please fulano, ¿no? Entonces, ahí de ahí la U existe. Receive, hablábamos mucho a veces de pases, ¿no? De un jugador que recibía un pase, y acá no es ni la EI, ahí ese ditongo no se pronuncia justamente como dos sonidos distintos, sino como una I larga, ¿no? Receive, pero en ese también caían un montón muchos entrenadores, y sonaba raro. Post, bueno, también la usamos mucho, ¿no? Para todo lo que es el poste bajo, para postearse, si habláramos de postearse, que sería post-up. También esto siempre es OU, ¿no? La pronunciación de esa O, que para nosotros es una O, en español, ese grafema, esa letra, es un sonido sencillo. En inglés, ahí sería en este caso OU, ¿no? Post. Entonces, post no es lo mismo que post. Parece una pavada, pero no lo es. Ahí donde le digo, suena distinto, suena a otra palabra. Con both pasa lo mismo, es ese mismo tipo de O, y both, ¿no? Que es ambas o lo mencionábamos mucho a veces cuando por ahí estábamos comentando ejercicios, ¿no? Y ellos tenían que dar drills, y hablábamos por ahí de picar con dos pelotas, o que dos jugadores hacían una misma acción. Entonces ahí nos íbamos a referir a both players, por ejemplo, o dribble with both hands, ¿no? Una cosa así, ¿no? Picarla con dos manos, both también, OU, siempre ahí. Y después una que también siempre iba a la cabeza de los errores más comunes de pronunciaciones, era la diferencia entre lane y line, que lane es la primera que estoy leyendo, ¿no? L-A-N-E. Lane es carril, es calle, y lo usábamos cuando estamos refiriéndonos a los lugares en la cancha, cuando estamos hablando de que un jugador, por ejemplo, corre por una cancha o sube la pelota por una cancha, por un carril, ¿no? Por un carril o una calle, perdón. Eso sería lane. Y line, o sea, L-I-N-E, es la palabra que sigue, y ahí es donde digo, son parecidas las dos y significan dos cosas distintas, porque uno es línea, ¿no? El segundo es línea y el otro es carril o calle. Entonces, no es lo mismo que a un jugador le diga correr por la línea que correr por esta calle. Y ahí se generaban esas confusiones que también parecen sutiles, porque uno dice, bueno, pero me equivoqué en una letra, en un sonido, y bueno, pero ese sonido hizo toda la diferencia. Después, un error muy común también con respecto a la pronunciación, que se comete muchísimo, le diría, en inglés, pero sobre todo cuando a veces también estamos hablando en español, utilizando palabras en inglés, es todo lo que son los sustantivos compuestos. Por ejemplo, handoff, ¿no? Que sería el mano en mano, el pase de mano en mano. Por lo general, todos van a estar diciendo en su cabeza, si leen estas palabras, todas estas que tengo acá, van a decir, así dicho, ¿no? Hablando en español, ¿no? Tratando de decir las palabras en inglés, pero con la pronunciación en español, vamos a decir, hace un handoff, hace un close out. Bueno, ball screen no lo usaría nadie, pero bueno, pero va a seguir la misma regla que les voy a decir ahora. Un tiro de spot up, o sea, un tiro de descarga. Fíjense que muchos le dicen un tiro de spot up. Hacer el box out, ese también, ¿no? Para el bloqueo en el rebote. O hay un mismatch. Fíjense que si ustedes le prestan atención a todo lo que dije, así como lo suelen pronunciar muchos, por no decir la mayoría de los entrenadores, y no estoy hablando, o sea, y no me refiero a cada sonido en particular, porque eso no sería el problema más grave. El problema más grave es que la sílaba tónica en los sustantivos compuestos siempre va en la primera parte.
O sea, la primera palabra, y el repaso, ahora ya sí bien pronunciado. La primera palabra no es handoff, sino handoff. O sea, siempre acentúo la primera partícula de esas dos. La segunda no es un close out, sino close out. ¿Sí? Siempre la primera. Esa es una regla que tiene el inglés, la tiene para, les diría casi todos los sustantivos compuestos, puede ser que alguno haya, pero por lo menos no ninguno de todos estos que estoy mencionando de los específicos del básquet. Los sustantivos compuestos son esas palabras, bueno, justamente formadas por dos partículas, pueden estar divididas por un guión, como es el caso de handoff, pueden estar todas juntas, como es el caso de closeout, o pueden ser incluso dos palabras separadas, como la que sigue, que es ball screen. Pero también no es un ball screen, sino ball screen. Siempre acentúo la primera partícula. Lo mismo con los tiros de spot up, que en realidad son spot up shots, pero fíjense, spot up shots. Lo que acentúo es la primera partícula, spot. Y que tampoco es spot, que esa es otra diferencia, es spot. Es como una O mezclada con una A. Es un sonido que obviamente en el español no tenemos, entonces hay que practicarlo para poder decirlo de esa manera, ¿no? Spot up shots. Back out sería la que sigue, también esa O medio abierta y siempre acentuando la primera parte. Y el último es mismatch. No mismatch, sino mismatch. Ya una diferencia que haga en dónde pongo la sílaba tónica puede cambiar mucho, o puede ser que yo suene raro. Y aclaro también, ya que estamos de paso, si bien no es esto no se trata de escritura, pero bueno, mismatch, bueno, fíjense que hasta cuando hablo en español me sale decirlo de esa manera, ¿no? Mismatch es con una sola S, nunca con dos, porque si bien miss es una palabra por su cuenta, o sea, una palabra por sí sola, en este caso, mes acá es un prefijo y es con una sola. Claro, porque también siempre lo veo mal escrito por todos lados, igual que dribbling, que va con dos B largas. Bien, todas las palabras que comienzan con el prefijo re, ¿no? Con el prefijo se acentúan en la primera parte. Fíjense que digo, no es rebound, sino rebound. Para un repick, para un bloqueo que se juega nuevamente. Cuando uno, por ejemplo, toma el rebote y inicia de nuevo la acción ofensiva, es decir, resetea, por decirlo de alguna manera, la ofensiva, en vez de tomar el rebote ofensivo y convertir rápido, o tratar de convertir rápido ahí cerca de la pintura, sino que es el pase afuera y juega otra acción, ahí hablaríamos de reset también, nunca de reset. Siempre la sílaba tónica va en la primera parte. Y lo mismo con un jugador que se vuelve a postear, por ejemplo, está posteado, hace 1 o 2 piques, saca la pelota a un perimetral y se vuelve a postear, eso sería una acción de repost. Pero también siempre el acento, la sílaba tónica la pongo en la primera parte, en el re. Y fíjense que son todas específicas de básquet, todas las puedo usar en oraciones relativas a lo que nos convoca. Después algunas palabras que pueden tener otros significados si las pronuncio mal, estas también son muy contest, ¿no? Como verbo es contestar un tiro, ¿no? Lo que uno hace cuando uno puntea el tiro también se le dice, cuando uno levanta la mano y trata de modificar la trayectoria del lanzamiento del jugador rival. Contest sería eso. Fíjense que si yo pongo la sílaba tónica en la primera parte, en la primera sílaba, si yo dijera contest, eso significa concurso en inglés. Se escribe exactamente igual, los sonidos son los mismos, pero lo que cambia es donde pongo la acentuación. Entonces, no es lo mismo contest que contest. Y ahí donde le digo, fíjense que no es lo mismo estar hablando de contestar un tiro que de un concurso. Y ahí es donde el jugador, de nuevo, lo descoloco, porque dice, ¿qué me está hablando? ¿De concursos? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos haciendo? Y uno que a veces también da muchos problemas, y esto también lo vi mucho en las clases que hacíamos, es la diferencia entre shoot y shot, ¿no? El primero es shoot, ¿no? Con una U ahí bien marcado, con un sonido similar al de una U nuestra, y eso es tirar en infinitivo, ¿no? O si, por ejemplo, por ejemplo, cuando lo conjugo en primera persona, diría I shoot también, ¿no? Como verbo conjugado, pero en primera persona, del singular o del plural también, ¿no? We shoot, ahí también usaría ese, pero shoot es el verbo. Y shot, que es la segunda palabra, que obviamente la diferencia desde lo grafológico es que
tiene una sola O y no dos, se pronuncia shot, no shoot, y ahí sí es lanzamiento. También puede significar, y esta es otra, lanzó, es decir, el verbo lanzar conjugado en pasado, conjugado en pasado, perdón. Entonces diría, por ejemplo, si yo digo I shoot, sería yo tiro, yo lanzo, y si yo dijera I shot, sería yo tiré, o yo tiraba. Pero bueno, también es un error que se comete mucho y bueno, hay que tratar de nada, estar atentos. No es una diferencia enorme, pero bueno, hay que tenerlos bien distinguidos. Bien, otro error en el que a veces caemos con todo lo que es el manejo del idioma en nuestro deporte son los falsos amigos, bueno, también en inglés son los false friends, que son las palabras que se parecen a otras en otro idioma, ya sea por compartir grafemas similares en un mismo orden o por pronunciarse de manera similar. Es decir, lo que en español es balance, en inglés se dice transition defense, y lo pongo porque también va a la cabeza, lo escucho por todos lados, y está mal, no existe. O sea, no es que, bueno, se usa poco, no existe directamente. O sea, yo no le puedo hablar de balance a un jugador extranjero porque lo confundo, porque no es nada para él. O mejor dicho, no es nada alusivo a lo que estoy tratando de mencionar. No es el balance defensivo. Balance como palabra sí existe, así como lo estoy pronunciando, pero tiene que ver con el equilibrio, no el equilibrio de cualquier cosa. Por ejemplo, no sé, cuando yo no sé, cuando necesito que dos cosas se equilibren, diría que those two things have to be balanced, por ejemplo, ¿no? Esas dos cosas tienen que estar equilibradas o balanceadas, pero nunca va a ser el balance defensivo, y lo escucho por todos lados siempre. Es transition defense, grábensela como puedan, pero se da una parte importante del juego. Pero es la forma de referirse, claro. ¿Y por qué nos confunde? Por esto de que es un falso amigo, porque como uno lo ve, o sea, como balance me suena por ahí de algún lugar, incluso hay una marca deportiva que tiene esa palabra, entonces por ahí yo creo que es una palabra en inglés, y sí lo es, pero no es esta misma, es otra palabra en este caso. Después también, por ejemplo, podría pasarme con orientar, que la palabra orientar en español no sería orient o algo así, que sí existe también como palabra, sino que sería force o send, por decir también. Por ejemplo, y pongo ya acá un ejemplo así armado como para que se pueda ver clarito. Yo para decir que tenemos que mandar a alguien hacia la izquierda, diríamos force him left, nunca orient him left o algo así. Porque de nuevo, confundo, esa palabra no tiene nada que ver con lo que estamos queriendo decir en realidad. Y también es exactamente lo mismo, es un sinónimo si yo digo send him, bueno, right en este caso, no hacia la derecha, mandarlo hacia la derecha. Después también los calcos y préstamos son esas palabras que tomamos de otra lengua, que tomamos prestadas. En el caso de los préstamos son las palabras que tomamos prestadas, para la redundancia, para utilizarlas como propias en el idioma. Por ejemplo, pick and roll, ¿no? Que ya uno hablando en español dice jugó un pick and roll acá, jugó un pick and roll allá, así como viene, y lo utilizamos en nuestro idioma. El bloqueo flare también, la verdad que no tiene traducción, entonces ahí no nos queda otra que esa palabra. Pick and roll sí, para pick and roll de hecho existe el bloqueo directo. Yo trato de usar más esa, aparte del bloqueo directo, para los jugadores que tienen la capacidad de hacer las dos cosas, no solo hacer el rol, sino también yo siempre sugiero usar más deny para negar, que está bien, pero la verdad que ¿por qué voy a utilizar deny si puedo decir negar? Negar. O sea, es la recomendación, y esto se lo digo porque tu idioma es la recomendación, siempre es tratar de utilizar las palabras que tenés en tu idioma. Tu idioma, en este caso nuestro idioma, el español, es lo suficientemente rico como para expresar la mayoría de las palabras. Para las que no, bueno, las utilizaremos en inglés, por ejemplo, flare, ¿no? Que lo acabamos de mencionar. Pero si tengo una palabra en español, tengo que usarla en español, porque si no empezamos a deformar el idioma innecesariamente, a confundir al que no la sabe, y quizás, no sé, puede tratar o sea, algunos lo pueden quizás hacer, no sé, por el afán de sonar más pretencioso, pero la verdad es que si fuera para hablar inglés, y hablaríamos, ¿por qué no hablamos todo en inglés ya que estamos? O sea, no tiene mucho sentido.
También vi mucho en el último tiempo Last, que se está usando mucho, sobre todo en España, para hablar del último hombre en una defensa de pick and roll, cuando justamente podemos decir último hombre o el último, se dice last, y bueno, acá grabo la regla de oro, ahí la puse en rojo. Hay que evitar todo esto cuando sea posible. Si tengo una palabra en español, usen la palabra en español. Porque el otro confunde, está mal dicho, porque el last, yo escucho, por ejemplo, yo que estudié inglés y que sé hablar en inglés, cuando escucho, no, ahí el last hace tal cosa, y yo, ¿el last qué? Porque el last es adjetivo, no es un sustantivo. Entonces, el last no existe en inglés. En inglés no podría decir the last, tendría que decir the last player en todo caso, y ahí tiene sentido. Y ahí es donde mezclamos todo y decimos, no, bueno, pero en español decimos el último. Sí, pero en español es una cosa, en inglés es otra. Entonces, todo eso confunde, suena raro, evitarlo en la medida de lo posible. Los calcos son las palabras o expresiones prestadas, también son, o sea, son una forma de préstamo, pero las adaptamos fonológica y morfológicamente a nuestro idioma. Por ejemplo, top, y acá top tiene que ver con la pronunciación más que nada, porque decimos anda al top, por ejemplo, de hecho yo lo digo así también, uno se acostumbra a castellanizarlo un poco. Los jugadores ya saben que el top es el eje, a veces pasa, muchos entrenadores lo usan, esa está bastante más popularizada quizás, pick and roll, porque no es pick and roll, decimos pick and roll, ¿no? Top porque nos decimos un poco más acertada, y después también se escucha mucho donkear para hacer una volcada, bueno, un mate le dicen en España, tenemos varias formas de decir lo mismo, ¿no? Pero que ahí vendría de dunk y está como castellanizado y queda de esta manera, donkear, dicen en algunos lugares, switchar, acá les he escuchado mucho ya incluso en México, ahí vamos a switchar, y bueno, de nuevo hay que tratar de evitar esto en lo posible. Si tengo una palabra para switchar, bueno, digo cambiar, porque esa es la palabra que conocemos todos y la palabra que es parte de nuestro idioma, también es parte, y es una manera de defender lo nuestro, de defender nuestra identidad, ¿no? Así que la recomendación con todas estas palabras es tratar de evitarlos en la medida que sea. Después también tenemos algunos problemas a veces con el vocabulario, porque nos hace falta, o sea, porque carecemos de cierto vocabulario específico, porque no tenemos una palabra. La recomendación acá es evitar salir del paso con algo que creo que está bien, y buscar siempre ir por lo seguro y no buscar opciones que no son una garantía. De lo contrario, se puede dar lugar a malas interpretaciones. Esto es algo, bueno, de lo que ya vengo comentando. Menciono algunos ejemplos. Pasa que, por ejemplo, para hablar de ataque, algunos dicen attack, y en realidad siempre va a ser offense. Lo mismo para la defensa va a ser defense, y hay una diferencia entre offense y offensive, ¿no? Uno es ofensivo, uno es offensive, ¿no? La palabra que estamos viendo en tercer lugar en esta lista de palabras es el adjetivo, offense es el sustantivo. Entonces yo hablaría de un offensive player, por ejemplo, ¿no? Para decir un atacante, no diría un attacker, porque eso también suena raro y no sería la palabra, sino un offensive player, ¿no? Sustantivo, player, jugador, adjetivo offensive, pero sí hablaría, por ejemplo, si yo digo, bueno, en ataque vamos a jugar de esta manera, on offense we will play this way, por ejemplo, ¿no? On offense, ¿no? En ataque, esa es la manera, no attack y no attacker, para jugador ofensivo o atacante. Y lo mismo, bueno, con defensive y defense, que estaba antes, y defend, la última palabra. Defend se puede utilizar, va a ser más común utilizar guard, ¿se acuerdan que la mencioné antes? En lo posible, cuando le quieran decir a un jugador, vos andá a defender a tal otro jugador, en lo posible usen guard. No es que no se va a entender, en este caso sí se pueden permitir como licencia usar defend, pero, o sea, no sería un error, pero quizás no es lo más común, lo más popular. Y después algo similar pasa a veces con change y switch. Change no es lo mismo que switch, unos lo vamos a usar más para algunas cosas y otros para otras. Por ejemplo, si hablamos de, no sé, un cambio de velocidad, ahí sí hablaríamos de a change of speed. Please change your speed when you make this cut. Por ejemplo, ¿no? Por favor, cambia tu velocidad cuando haces este corte. Ahí sí hablaríamos de change, pero sí hablamos de switch cuando, por ejemplo, ni hablar cuando cambiamos defensivamente, que ya justo la mencioné recién, sino también cuando, por ejemplo, hacemos un cambio de mano, cuando estamos dando un ejercicio, estamos explicando algún ejercicio, y
y bueno, y el jugador tiene que cambiar de mano, tiene que hacer un cambio de manos, no decimos change hands, porque si no, change hands es que se saque la mano y que se ponga otra, ¿no? Suena así de raro en inglés. Si no, ahí sería switch hands. Me acuerdo que hay un video en el que, o sea, no lo voy a buscar para no perder ese tiempo, pero Ricky Rubio, mostraban cómo era el liderazgo de Ricky Rubio en su equipo, creo que era cuando jugaba en Minnesota, y no, en Phoenix era. Y bueno, hablaba, daba consejos, y a un jugador lo quería animar porque el jugador estaba medio caído, y le decía, change your head, le decía. Por cambiar la cabeza, ¿no? Que es una expresión muy nuestra, muy del hispanohablante, y en realidad lo que quería decir era quizás algo como change your mind, change your mindset, ¿no? Cambiar la mentalidad, no la cabeza en sí. Vos decís change your head, y es literalmente que saques la cabeza y te pongas otra, ¿no? Y me acuerdo que el jugador lo miraba raro, el que recibía ese mensaje, porque claro, algo no cuadraba en esa frase. Aparte, fíjense que nosotros usamos cabeza para mente, y en inglés quizás no se usa de la misma manera. Después, bueno, una que también siempre nos da problemas a los entrenadores es la palabra step, por lo menos en Argentina, porque sé que hay mucha gente de otros lugares. En Argentina, step lo utilizamos para esa defensa, esa defensa agresiva en el pick and roll, en la que un jugador, el jugador que defiende al que pone el bloqueo, sale, hace un paso hacia afuera, y quizás de ahí puede ser que haya venido lo de step, pero no es el nombre de la defensa. Y eso, por favor, ténganlo claro todos, porque no se dice step en Estados Unidos, no lo dicen así los estadounidenses, y los confunde un poco hasta que terminan de entender qué queremos decir, los confunde en muchas ocasiones, o por ahí es una palabra a la que no le presten la debida atención, si no lo decimos como es correctamente, y la palabra correcta es hedge, que es esta que está acá a continuación. Entonces, eviten decir, cuando hablamos en español, quizás sí, yo de hecho también lo uso, decimos, bueno, acá jugamos un step y esto que el otro, porque quedó así y ya está muy instalado, y un jugador hispanohablante sabe que es hacer un step, por lo menos en Argentina. Pero si yo le hablo a un estadounidense, tengo que hablarle de hedge. No es step, no step, o sea, sí es paso como palabra, y también puede servir para dar un paso, pero no es la palabra que ellos usan como nombre oficial de ese tipo de defensa. Eso sería hedge. De la misma manera que, no sé, que fondo es ice o blue, y la defensa de contención o suelto es flat. Bueno, la defensa de step es hedge. Eviten decirle step porque también esa la escucho un montón y está mal dicha y confunde. Y después también a veces nos da muchos problemas estas dos referencias espaciales en la cancha, estar a 45 grados y estar a 60 grados. La primera no es 45 degrees o algo así en inglés, porque no se utiliza esa referencia para mencionar ese lugar en inglés, pero no se utiliza, no es que, no, bueno, lo usan poco, no se utiliza. Directamente sí, y sí utilizan wing. Entonces, si yo quiero decir a un jugador que se vaya a 45 grados, que es como lo diría en español por ahí, yo le diría, please go to the wing, please go to the right wing, please go to the left wing. Es una palabra corta, es fácil poder aprender, la verdad que no nos genera problemas, ni siquiera una persona que por ahí habla poco inglés o se está iniciando. ¿No? Puedo hablar de left wing, right wing, ¿no? 45 izquierdo, 45 derecho, y lo mismo pasa con 60 grados, ¿no? Con ese espacio intermedio entre justamente 45 grados y el eje de cancha, que tampoco sería 6, sino que es el slot. ¿Sí? Ese espacio intermedio es el slot, entonces eso va a hacer que si yo, por ejemplo, pido que jueguen un bloqueo directo en el grados, pediría que le diría al jugador, please play a ball screen at the slot, ¿no? At the slot, o sea, en el slot, en este caso, ¿no? A 60 grados. Este tipo de cosas y todo lo que es vocabulario, y volviendo un poco a lo que le decía hoy más temprano, me ayuda a capacitarme mejor también. ¿Se acuerdan cuando hablaba esto de todo el material que hay en inglés? Yo ya sabiendo cómo se dice una palabra, por ejemplo, en este caso, estas dos, ¿no? Estas dos que usamos de referencia espacial, slot y wing. Si yo pongo slot, pick and roll, me van a aparecer un montón de resultados, por ejemplo, no sé, en YouTube, en cualquier otro lugar que yo busque en internet, y distinto es si yo pongo 60 grados, porque no me va a aparecer prácticamente nada, o va a aparecer algo, no sé, medio mezclado, medio confuso. Entonces, la importancia de manejar vocabulario es que me va a abrir nuevas oportunidades de encontrar muchísimo material.
Bien, por último, algunas malas traducciones o algunas palabras que están mal utilizadas. A veces, doble stack, esta está instaladísima, de hecho yo la he utilizado un montón, pero en realidad está mal. Está mal hablar de un doble stack, es la situación en la que tenemos a dos jugadores poniendo un bloqueo uno al lado del otro, estando pegados uno al lado del otro. A todo esto, aclaro, todo lo que es vocabulario de bloqueos y todo eso, yo después se lo voy a pasar, pero la verdad que no tengo intenciones de arrancar con todo eso ahora. Pero bueno, este sí es uno que nos da problemas porque lo decimos mal, hablamos de doble stack, y doble stack en realidad ya es totalmente redundante, porque stack significa apilar. De hecho hay una marca de papas fritas muy conocida que se vende, que son esas papas que van apiladas, te las venden en un tubo y se llaman stacks, le ponen una X, ¿no? Como para hacerlo más, no sé, por una cuestión de marketing, pero es stacks y tiene que ver con eso, con apilar, porque un bloqueo stack sería un bloqueo en el que están dos jugadores juntos, dos jugadores unidos, dos jugadores por ende apilados. En inglés hablaríamos de a stack screen, ¿no? Entonces decir doble stack y mucho peor en inglés decir double stack sería un error y de nuevo, lo de siempre es confuso. Gravedad, que es una palabra que se viene escuchando mucho, sobre todo en el último tiempo, para referirnos a esa atracción que generan ciertos jugadores, sobre todo esos jugadores buenos, que atraen mucha atención, que hacen que todos se pongan cerca de ellos y quizás liberen otros espacios. Es la palabra que se viene utilizando en algunos lugares para gravity, y como es un concepto nuevo, nunca nadie sabe muy bien cómo usarlo en español. Entonces, claro, gravity suena parecido a gravedad, entonces vamos con gravedad, dicen, y la verdad que es un error. O sea, porque gravedad es la fuerza de atracción que hace que las cosas caigan, ¿no? Las cosas quieran ir hacia el centro de la Tierra. Entonces, eso no es gravedad, sino gravitación. Y parece una pavada, pero bueno, si la pudiéramos empezar a usar bien desde ahora, no tendríamos que estar hablando dentro de 20 años de un concepto mal utilizado, como sí nos pasó con doble stack, que quedó instalada y ya no lo podemos sacar, y ya todo el mundo sabe que es un doble stack, pero está mal dicho. Entonces, los invito, por lo menos con esta, que es bastante nueva, y se ha hablado mucho, sobre todo, no sé, con jugadores como Steph Curry o alguno así, se hablaba de gravity, ¿no? Lo que ellos generaban, y es gravitación, no gravedad. Otro que también siempre utilizamos mal es, utilizamos estos dos verbos como comodines, put y make. ¿Por qué? Porque en español lo hacemos, porque en español decimos hace un pase, hace un bloqueo, hace un dribbling o un bote, como le digan en cada lugar, un tiro, todo es hacer en español. Y entonces, como sabemos que hacer puede ser make en algunos contextos, o puede ser do también, empezamos a meterlo en todos lados, y ahí, bueno, eso lo vamos a ver, eso lo vamos a trabajar, pero cada acción de juego va a tener su propio verbo particular. Cada acción va a tener lo que es su colocación, que es que en inglés algunas acciones van a llevar ciertos verbos puntuales, no es que puedo tirar cualquier verbo que se me ocurra. Entonces no podría decir make a screen, sino set a screen, ¿no? Para hacer un bloqueo, ¿no? Para poner un bloqueo. Por eso también pongo put, porque a veces dicen put a screen, y put es poner literalmente, o sea, una cosa arriba de otra, y la verdad que no tiene ni siquiera ninguna similitud con un bloqueo, porque el bloqueo, sí, yo en español lo pongo, pero nadie se pone arriba de nadie, entonces sería un error hablar de put también. Pero bueno, esos dos hay que tratar de evitarlos, hay que tratar de usar las palabras que corresponden, que es tranquilos que les voy a pasar una guía de cuál es para cada acción, ¿no? Sobre todo estas que mencioné: pasar, driblear, tirar, bueno, poner un bloqueo, lo que sea. Y después también step side, a veces la he escuchado, porque step back sí está bien dicha, step back no para el paso hacia atrás, pero el paso hacia el costado no sería un step side, sino un side step, que también parece una pavada, pero bueno, termina cambiando el sentido, porque side ahí, como antecede a step, sería un adjetivo. Estoy viendo. Sí, eso lo voy a pasar. Quédense tranquilos, ahí estoy viendo que. Bueno, quédense tranquilos que después les voy a mandar, les voy a pasar material, pero bueno, quería arrancar con algo más general y no quise agobiarlos con una lista que aparte es algo que justamente es algo que se los paso y ya les queda. Sí me interesa por ahí esto de cómo lo armamos. Bien, para ir cerrando, esto me lo han preguntado mucho, me lo preguntan todo el tiempo, ¿no? Con el tema de que muchos entrenadores ven como muy necesario el inglés.
Para nuestro trabajo, siempre me preguntan por ahí qué pueden hacer para mejorar o qué se puede hacer cuando uno no está seguro de alguna palabra. Yo de hecho lo hago todo el tiempo, o sea, no es que yo soy un diccionario, sino que muchas de estas cosas las consulto permanentemente, las busco, me fijo cómo se dicen. Las recomendaciones entonces serían consultar diccionarios ante dudas. Esto es algo que es muy sencillo, o sea, a ver, si me permiten, voy a pausar esto y lo hago en vivo. Cosa de que quede bien claro que es muy fácil. Hoy por hoy tenemos una ventaja, que es que en esta época nosotros en la era de internet buscamos, no sé, vamos a cualquier palabra, hagamos de cuenta que, por ejemplo, queremos buscar, no sé, cómo se pronuncia, no sé, between the legs. Entonces yo quiero decir, y la voy a buscar en algún diccionario, por ejemplo el diccionario de esta universidad. Yo busco la palabra y fíjense que acá siempre todos tenemos estas referencias y supongamos que yo no sé pronunciar esta palabra, no sé si se dice between, no sé, lo que sea. Bueno, yo estando acá, a ver, tengo el sonido activado, ahora sí. Y ahí ya de esta manera fácil lo resuelvo. Perdón. A ver, ¿lo ven ahí? Entonces yo acá en algún diccionario cualquiera, porque está lleno en internet, y tengo acá siempre estos botones para escuchar la pronunciación. Incluso Google creo que lo tiene también, el traductor de Google. Y después obviamente tengo las definiciones que me ayudan a evacuar dudas. Between. No sé, hablemos de, por ejemplo, habíamos mencionado bloqueo, screen, tengo esta palabra, también no sé cómo pronunciarla, bueno. Y con esto no hace falta que yo sepa leer las pronunciaciones de fonología o algo así, ya con esto me puedo ayudar un montón para mejorar mucho de pronunciación, sobre todo con aquellas palabras que sé que voy a utilizar. Ahí habían dejado alguna pregunta, alguna app de ayuda que utilice para ayudarme. La verdad que no utilizo ninguna, pero bueno, sí ahora les paso alguna recomendación sobre eso, que es lo más cercano que se me ocurre. Pero sí, algunas apps sirven para todo eso. Bien, otra recomendación, entonces, vocabulario, expresiones, citas de habla inglesa. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque de ahí voy a sacar las palabras tal como se usan en ese lugar. O sea, si yo miro páginas de básquet de Estados Unidos, es donde voy a estar encontrando las palabras tal cual utilizadas. Recomiendo mucho buscar ese tipo de sitios, pero sitios no un argentino escribiendo en inglés, porque yo no puedo saber de dónde saca eso. Y es mucho el riesgo, hay muchos errores en el medio de experiencia. La siguiente con eso es intentar tomar vocabulario de hablantes nativos, no se asegura el nivel de inglés que tiene un entrenador de otro país, por más bueno que sea él o la liga donde trabaja, la falacia de autoridad. Es decir, que si alguien está muy bien catalogado porque es muy bueno en lo que hace, por ejemplo, es un muy buen entrenador, y por ahí tiene una palabra en inglés, pero está mal utilizada, uno cree que está bien, porque, claro, el entrenador tiene está muy bien visto en líneas generales, entonces uno asumiría que ese entrenador se va a equivocar poco, incluso en otras áreas que quizás no son aquellas áreas en las que se destaca. Por ejemplo, el inglés. Y a veces pasa mucho eso. Ah, no, pero esto lo dijo, no sé, lo dijo tal entrenador, que es el mejor del mundo. Y vos decís, sí, pero está mal dicho. Nada que ver, ¿dónde estudió ese entrenador? ¿Qué hizo? ¿En qué lugares estuvo? Como para yo saber, o sea, asegurarme un poco que esa es la palabra que realmente corresponde. Y después sí, pongo, o sea, como un asterisco a esto que les venía comentando, también extranjeros que sí trabajaron en Estados Unidos, que aprendieron el vocabulario tal cual se utiliza en ese, no sé, por poner un ejemplo concreto, Scariolo, que ha sido asistente con los Raptors, que si bien él es italiano, bueno, obviamente puede ser que su inglés, no sé, no tenga la mejor pronunciación del mundo, pero las palabras por lo menos va a estar usando las correctas porque va a estar usando las palabras correctas porque él trabajó ahí. Lo mismo con cualquier otro que haya estado ahí, no sé. Se me ocurre ahora también, obviamente, Ettore Messina, ¿no? Por poner otro que de hecho no tiene una pronunciación perfecta, pero que tiene, lo que le dije antes, da con las palabras clave y mínimamente las pronuncia bastante aproximado como se deben pronunciar.
Por ahí no sé, algún sonido va a ser distinto, pero nunca va a poner mal la sílaba tónica o ese tipo de cuestiones. Bien, sí, última, sí. Es última, por la hora, perdón, sé que me estoy pasando un poco, pero bueno, está largo. Sobre cómo mejorar, bueno, y algo de esto me habían preguntado, sobre las apps. Estudiar inglés, obviamente, sería la recomendación número uno, y yo aclararía que hoy ya no es exclusivo de institutos o de profesores particulares, aunque obviamente es la mejor opción. Pero esto, ¿por qué lo digo? Porque si no, también limitamos a que el inglés es algo que es súper exclusivo y para lo que uno tiene que invertir un montón de dinero. Y hoy, la verdad, hay un montón de herramientas, hay cursos en internet, hay incluso muchas cosas gratuitas, hay apps, la verdad que no sabría decirles cuáles. Estoy tratando de acordarme alguna porque alguna me suena, pero yo la verdad que no he aprendido inglés por ahí, pero son bastante útiles por lo menos para comenzar, para tener una base. No es tan mal, ¿eh? No les diría que guiándose por un respecto, pero sí para como le dije, es una habilidad. Entonces sirve si tenés esa habilidad diaria. Estoy tratando de agarrar alguna y no me acuerdo ahora. Pero bueno, hay algunas bastante conocidas, seguramente algunas por ahí una. Las recomiendo, o sea, no es tan mal, pero sí, antes que nada, mejor eso, obviamente, siempre, toda la vida, y aparte muchas son gratuitas. Y después, otra recomendación que hago siempre es rodearse de inglés. ¿Y qué es rodearse de inglés? Es, por ejemplo, seguir cuentas en redes sociales que escriban o posteen en inglés. Esto es súper útil porque ahí por ahí veo no sé, una acción de juego y yo la identifico porque la estoy viendo, suben un video o hay una foto o lo que sea y veo la palabra que corresponde, la palabra que se utiliza para esa acción, y eso no lo hacen a muchos nos gusta, nos sentimos como siguiendo cuentas en nuestro idioma, en nuestro lugar, y bueno, hay que tratar de salir de esa zona de confort y tratar de animarse a intentar leer cosas en inglés, a intentar ver cosas en inglés como para justamente asimilar un poco ese vocabulario. Después, bueno, ahí está lo que sí mencionaba, utilizar. Perdón, no lo que mencionas, estoy mencionando acá otra cosa. Utilizar aplicaciones en inglés me refiero a cualquier cosa, no sé, tener Zoom en inglés. Yo, de hecho, yo lo tengo instalado en inglés. Si uno se puede rodear de inglés permanentemente, eso te va a ayudar a entrar de alguna manera a tu cabeza también y todo lo que ya vas a saber de inglés o adquirir cosas nuevas a partir de tener como profesiones, la computadora, ver series en televisión en inglés, ver películas, escuchar música, videojuegos, todo, cualquier cosa que tenga a disposición, algo específico de bajo. Y después hacer el intento por mirar clínicas en inglés, que hay un montón, aunque sea un rato todos los días o una vez por semana. Eso también se lo he propuesto mucho a la gente que estaba haciendo las clases conmigo, por ahí me preguntaba, bueno, ¿cómo puedo hacer para ver algo más, para seguir como estimulándome? Y les recomendaba esto, que traten de mirar clínicas en inglés, en lo posible también clínicas dictadas por gente que habla inglés nativo. ¿Por qué? Porque si no, por ahí yo, si escucho, no sé, a un entrenador pronunciar, no sé, pick and roll, como pronuncian los serbios para el pick and roll, ¿no? Que dicen, we have to play a pick and roll, o algo así, dicen a veces, que suena muy gracioso. Me voy a acostumbrar yo, sí, estoy escuchando inglés porque lo dicen en inglés, pero es un inglés que la verdad que, bueno, nada, podría ser un poquito mejor. Entonces, tratar de, sí, por ahí para empezar, usar esas clínicas, porque es un inglés más pausado, un inglés más básico, pero después sí tratar de buscar algo más con una clínica en inglés como para ir tomando el vocabulario como corresponde y sobre todo bien pronunciado. Y después también, última recomendación, para las personas que por ahí están ya en un equipo profesional, tratar de involucrarse un poco más con los jugadores extranjeros del equipo, tratar de conversar con ellos y de esa manera uno también aprende algunas expresiones de ellos, uno aprende escuchando. Duolingo, estoy leyendo ahí, que pusieron, sí, Duolingo era creo la que tenía en la cabeza que es muy conocida. Duolingo, yo alguna vez la chusmeé, el idioma, o sea, para iniciar un idioma que por ahí me interesaba aprender, o sea, por fuera del inglés, y la verdad es que vi que lo trata muy bien, se maneja mucho con repetición, y la verdad que eso ayuda y es gratuito también, así que bueno. Ahí está mencionando, bueno, Escariolo hizo una pasantía en Duke cuando era joven, mira, eso no lo sabía, buen dato también, pero sí, cualquier entrenador que haya estado allá, por lo general maneja un poco mejor todo ese vocabulario. Pero bueno, esas serían las recomendaciones. Ya en los próximos módulos sí vamos a estar tocando cuestiones más específicas, esto de cómo armar cierto tipo de frases, como, bueno, o cuál es el horario adecuado para ciertas acciones de juego. Y obviamente siempre lo voy a librado que
se saquen con cualquier acción, incluso las ¿no? Y por ahí tienen, por ahí les da curiosidad, lo pueden hacer tranquilamente, como le dije, no me guardo nada, así que cualquier pregunta la pueden hacer. También dejo siempre, esto es costumbre mía, dejar el medio de contacto, cualquier cosa, me digo todo contenido y me gustaría, creo que es lo que tengo pendiente, porque siempre me preguntan muchos entrenadores, bueno, no sé, a ver, ¿cómo se dice esto? O sea, tratar de con poco compartir. Ahí te veo el logro que pusiste un link, no sé qué es, no lo veo ahora porque no sé qué es, pero bueno, no que es algo sigo a lo que estamos diciendo, ¿no? De enseñanza, y aprovecho y te saludo, y, bueno, y te agradezco, te mencioné más temprano, pero bueno, tengo la obligación, el deber de mencionarte de nuevo y agradecerte porque la verdad que me ha dado una gran ayuda en mi carrera. Como conté, el Loro me ayudó una vez publicando una oferta laboral. Sí, Sí. hay un cambio, y no sé si te recordás. A ver. Cuando hablamos de eso, yo te dije, lo único que te voy a pedir es que hagas las cosas bien para dejar de abierta a algún otro argentino. Tenés razón, ya me había olvidado. Bueno, eso la verdad, mirá, y aprovecho que justo ahora estoy en el extranjero, y si estoy en el extranjero, justamente es por gente que estuvo antes que yo, de la misma forma que cuando yo fui allá, tenía muy buena referencia tuya, también de otros entrenadores que han estado antes, y aparte está ahí una referencia indirecta a veces que es la actuación de Argentina como país, en mundiales, en Juegos Olímpicos. De alguna manera los entrenadores que estamos más abajo, como que nos sumamos al aura ese que aparece por los logros de otros, porque la verdad que son de otros, o sea, yo no gané nada y sin embargo uno está bien valorado por lo que hicieron otros, así que sin duda es que es así. Mira, no me acordaba que me habías pedido eso, pero sí siempre lo tengo en cuenta porque sin duda somos, todos los que estamos en el exterior, siempre somos embajadores del país, somos embajadores del entrenador que tenemos que tratar para que nosotros, para que mantengamos ese círculo. Hay muchos entrenadores que están por muchos lugares, y si bien no tengo nada en contra de nadie, me gusta ver a los, ¿no? Me gusta ver a los, me gusta ver a los colegas de mi país por una cuestión, ¿no? de sentido de pertenencia, así que sí, eso es así, y también le propongo a cualquiera que le toque trabajar afuera, tratar de dejar bien representado al país, de hacer bien las cosas para que eso pueda seguir manteniéndose. Bueno, Santiago, muchas gracias. Bueno, eso sería, no sé si, sí, perdón, no quería, ahí está, dale, gracias. No, habilito a los participantes a que si quieren hacer alguna consulta para Santiago, sí, le damos el micrófono. Ahí va. La que quieran, no... Perfecto, la que quieran, no hay problema. Pueden levantar la mano y le damos audio para que puedan hablar. En el chat tampoco. No. Bueno, están todos poniendo una excelente charla, impecable Santiago, Sí. muy buena exposición, muy buena información. Creo que antes, no, bueno, preguntaron lo de las aplicaciones. Iba a consultarte, pero para saber nomás, el tema de Google Traductor, porque lo estudiamos en la unidad de eso, no puede ser que tenga el problema que no contextualice, porque por ahí un mal acento o una coma o lo que sea te cambia completamente el sentido de la oración. Seguro, sí, seguro, es que el contexto lo es todo. Uno a veces lo subestima. Y bueno, siempre imagínense que estudiando traductora de inglés siempre era tema de conversación, Google, porque Google se venía... No saben la cantidad de sitios web, por ejemplo, que a veces, o hasta, no sé, manual, lecciones, la cantidad de cosas que se traducen utilizando un traductor automático. Esos son traductores automáticos, el de Google, por ejemplo, que la verdad que desde que yo empecé a estudiar traductora de inglés, hace como 15 años ya, casi 15 años, y a esta parte la verdad que han mejorado bastante, pero todavía le falta porque siempre va a pasar eso. Me va a faltar el contexto. Y fíjense que puntualmente con lo que nosotros hacemos, que es básquet, fíjense que si yo tengo, a ver, puedo poner texto acá, si yo tengo una palabra, a ver, la que dije recién, o sea, screen, sí, todos sabemos que es un bloqueo, ¿no? Puede ser un bloqueo directo, un bloqueo indirecto, pero en cualquier contexto, o sea, la palabra más común, esto va a ser
Pantalla, bueno, de hecho en algunos países se dice así al bloqueo, ¿no? Pantalla. O sea, va a hacer alusión a otra palabra que es más común, porque la verdad que las pantallas son más comunes que los bloqueos de básquet. Entonces, eso pasa mucho con los traductores automáticos, por eso sí, no recomiendo utilizar un traductor automático para averiguar cómo se dice una palabra. Sí hay diccionarios específicos que me van a marcar el contexto. Por ejemplo, este que les había puesto hoy, bueno, hay, a ver, no sé, Word Reference también es una, así se escribe. Esta también es un buen lugar que tiene muchos tipos de diccionarios, tiene inglés-inglés, tiene diccionarios, no sé, de todo, de sinónimos, español-inglés, no sé, otros idiomas también, francés, pero bueno, se puede usar bastante y ahí sí me va a poner en qué contexto va cada acepción de una palabra, en este caso, por ejemplo, screen. Pero fíjense, no sé, a ver, cualquier otra. Pensemos, a ver. Bueno, justamente, si yo le pongo stack screen, si quieren hagan esa prueba, a ver qué les va a aparecer. A ver, la voy a hacer en vivo, ya que estamos, ¿no? Aquí estoy. Una muy común, Santiago, es cuando pones fanáticos, que pones fans y es ventiladores. Claro, y es ventilador, claro, tal cual. Sí, es un en la clásico. cancha había muchos ventiladores. Sí, sí. Claro, sí, pasa. Bueno, por eso, fíjense, pongo acá stack screen, pantalla de pila, no tiene nada que ver con el bloqueo que queremos. Y así podríamos ir con cualquier otro bloqueo. A ver, stagger screens. Bueno, pantalla de escala, la verdad que quedó bastante similar, pero bueno, no sé, wrap screen, o sea, por poner algunos más, ¿no? Como un poquito más. Fíjense que un bloqueo de ROS es el bloqueo donde yo por ahí no choco tanto, sino que se hace un poco más para forzar algún cambio que no espera que en realidad no le conviene a la defensa. Después, si quieren, también eso lo vemos, eso lo muestro bien. Pero fíjense que me pone a frotar pantallas, que ya no. O sea, es un bloqueo de roce, pero no es lo mismo. Entonces, va a pasar mucho con el traductor de Google. Es más contexto igual, acá porque estoy poniendo palabras sueltas, justamente. Pero si hay un poquito más de contexto en la oración, lo resuelve un poco mejor que hace 15 años. Eso sí, se lo concedo a Google, porque con el tiempo también ellos van tratando de mejorar el producto. Sí, ahora, por ejemplo, agregaron, por ejemplo, no sé, uno pone algo básico, hola, ¿cómo estás? No pone acento, no pone nada, pero abajo ya te sugiere, quizás quisiste decir esto, y te pone la coma, el acento, la pregunta, mirá, y te cambia completamente todo, porque si no el cómo en inglés te lo pone de otra manera. Claro, tal cual. Bueno, es que es parte de lo que estaba diciendo hoy, ¿no? Que a veces, en nuestro caso, tenemos o sea, tenemos el acento ya sí, de manera escrita, y podemos distinguir cuál usamos en cada contexto, pero esto es lo que le dio de cómo pueden sonar distintas dos palabras que o tienen los mismos sonidos, pero se pronuncian levemente distintos. Puede cambiar mucho el sentido, así que sí. Esto mismo que estamos viendo en español, bueno, es lo mismo que nos pasaría en inglés, ¿no? Son dos usos totalmente distintos, entonces es importante pronunciarlo bien. Bueno, en el caso del español acá, escribirlo bien, que también esto se escribe bastante mal a veces. Pero bueno, esos serían algunos casos. Así que sí, recomiendo no utilizar el traductor. Y diccionarios específicos, la verdad que no sé. Fíjense, este tiene inglés-español también. Así que acá ahí vamos a encontrar como ejemplo, no sé, screen. Lo que pasa después también hay una cosa obvia que es específico. Esto es básquet. Entonces por ahí ni siquiera sé si este diccionario lo puede llegar a tener, la verdad. Fíjense que me habla siempre de las pantallas de las computadoras. No sé si va a hablar de básquet, ¿no? Pero bueno, ahí es donde también, por eso nuestro tiene vocabulario muy específico. Bueno, me alegro. Ya les digo, por ahí voy a hacer algo un poco distinto en los próximos módulos, porque ya es sí, que quede más desde lo general a cuestiones más específicas. También siempre entendiendo que no es que uno va a hacer algunos módulos y va a salir hablando inglés, sino sí para resolver por ahí dudas o ayudar con algo. En ese sentido, siempre voy a estar a disposición también. Perfecto. Tenemos justo acá una de Tony Ruiz que quiere hacer una pregunta. Tony, activate el micrófono. A ver, ¿está Tony por ahí? Ahí está. ¿Se escucha? Sí, sí. Ahora. Ahora sí. Ok, Santiago. Sí, me escucho bien. ¿De un principio Saludos. quisiste hacer lo que estás haciendo o de un principio fuiste entrenador?
No te escuché la pregunta. Justo se me cortó un poco, no sé si soy yo. Si te molesta, si no te molesta, te voy a pedir que me la repitas, por favor. Claro. De un principio, ¿eres entrenador Sí. o de un principio quisiste hacer lo que estás haciendo ahora? Mira, yo tenía, bueno, yo termino la escuela secundaria y con 18 años yo quería estudiar inglés como, o sea, yo estudié como carrera universitaria porque era algo que me gustaba, era algo que obviamente me apasiona y me sigue gustando al día de hoy, está claro, creo que está más que obvio. Pero me pasó que al mismo tiempo, como era mi último año de básquet formativo en mi club, en Peñarol, yo obviamente, bueno, o sea, no obviamente, pero si me conocieran se darían cuenta que a mí no me daba para ser jugador profesional, entonces yo jugaba sí en equipos formativos, pero ahí iba a terminar, o sea, ya después de eso, después de los 18 años, ya no iba a jugar en ningún otro lado porque no tenía las condiciones para jugar profesionalmente, entonces como era mi último año, yo ya iba a dejar de jugar al básquet, y el entrenador que me estaba dirigiendo, que era Osvaldo Echeverría, que bueno, terminó siendo mi mentor como entrenador, me ofrece al año siguiente sumarme al club y empezar como asistente de él, empezar mirando más que nada, o sea, empezar aprendiendo. Y bueno, y la verdad que empecé, al mismo tiempo que empecé a estudiar inglés para ser traductor, empecé a trabajar como entrenador, primero empecé como asistente, empecé ayudando, bueno, colaborando con él en esos equipos, a ganar al traductor, y bueno, y terminé dedicándome full time a esto. Qué sé yo, son esas decisiones por ahí importantes en la vida de uno, pero bueno, yo también entendía que si yo me dedicaba full time a esto iba a poder hacerlo mejor. La verdad que disfrutaba por igual las dos cosas, pero me parece que hacer las dos cosas llevaba a que no terminara haciendo del todo bien ninguna de las dos, ¿no? Esto, que la carrera la estiraba, quizás no podía. A ver, les pongo un ejemplo. Cuando yo voy a Bahrein, ahí ese año, en 2014, yo ya podía vivir de lo que yo hacía. Antes de eso, yo tenía que tener 2 trabajos, iba a la universidad, hacía un montón de cosas para subsistir, y ahí donde por ahí yo no podía capacitarme todo lo que yo quería. En cambio, en Bahrein, entrenábamos 2 veces al día, un entrenamiento era individual, otro de equipo, y todo el resto del tiempo que yo tenía, que encima estando lejos, quizás lejos ¿no? de los afectos, de la familia, de los amigos, tenía mucho tiempo a disposición, al margen de mis tareas como asistente, y entonces aprovechaba para ver clínicas, leer material, tratar de formarme, tratar de mejorar mi inglés específico, todo ese tipo de cosas. Entonces también dedicarme a tiempo completo a esto, al básquet, me permitió también, me parece, poder capacitarme más, poder ser mejor entrenador, y es algo que trato de seguir haciendo hasta el día de hoy. ¿Te ves en un futuro en lo que estás haciendo o te ves en un futuro siendo entrenador? Yo me veo siendo entrenador. Lo que pasa es que tengo 32 años, recién cumplidos, entonces la verdad es que no tengo ningún apuro por dar ese paso para ser entrenador. De hecho, sin ir más lejos, le he puesto este ejemplo a alguien hace poco. Si yo quizás hubiera intentado ser entrenador en jefe y no asistente en algún equipo, quizás, no sé, podría haber dirigido, no sé si algún equipo me convocaba, podría haber dirigido, no sé, en alguna categoría del básquet profesional de Argentina, pero no me hubieran buscado para esta oportunidad, quizás porque ya quedaba catalogado como entrenador en jefe, y la verdad que esta oportunidad es muy buena, la estoy disfrutando mucho, y quizás abra la puerta a otras cosas. Entonces, la verdad es que por ahora me lo tomo sin apuro. Creo que lo que se tenga que dar se va a dar naturalmente. Sí me gusta dirigir, hay entrenadores que por ahí no se sienten muy... yo la verdad no tengo claro cómo ni cuándo, y también entiendo que hay que tratar de hacerlo de la mejor manera, ¿no? O sea, hay que tratar de que las condiciones sean las que uno pretende, ¿no? Las que uno quiere, tanto de lo deportivo, no sé, de un montón de cuestiones, desde el lugar, ¿no? Donde uno trabaja, todo. Pero bueno, por ahora me lo tomo de esa manera. Bueno, éxito. Y cuídame mucho a Bobby Borrata en México, por favor. Mirá, me lo sacaste de la lengua, porque estaba viendo que decía Puerto Rico ahí la cámara tuya, y dije, es compatriota de Bobby. Bobby es el del equipo. Bueno, somos 2 asistentes acá, y Bobby está trabajando ya desde el año pasado en
en Dorados, es un entrenador puertorriqueño. Bueno, Bobby justamente ha hecho un camino en el que fue alternando tiene mucha experiencia como entrenador en jefe, por eso de hecho lo convocó el entrenador en jefe de acá, porque él quería un asistente muy experimentado y Bobby podía aportar eso, así que bueno, nada, yo también aprovecho y obviamente también aprendo de él, aprendo un poco de todos. Saludos. Bueno, Santiago, muchas gracias. Muy buenos comentarios hay de la clínica, de la disertación que diste. Seguimos con más encuentros con vos más adelante, pero bueno, el primero que diste fue excelente, así que te felicitamos y te agradecemos. Bueno, gracias a ustedes y gracias por los comentarios, de verdad. Bueno, Santiago, abrazo. Gracias, Santiago. Éxitos allá en México. Y bueno, son